todos, mi nombre es Christopher Guerrero, capacitador de Academia de Expertos, y el día de hoy vengo a hablarles de prevención de riesgos psicosociales. El objetivo de esta charla justamente es cómo prevenir el impacto negativo que los riesgos psicosociales traen hacia la salud de los trabajadores. Recuerden que para empresas que tienen más de 10 trabajadores se debe implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Entonces, hoy hablaremos justamente de las características de los riesgos psicosociales, las consecuencias hacia la salud y la manera de prevenirlos. Empezamos. ¿Qué es el riesgo psicosocial? Llamamos riesgo psicosocial justamente a las deficiencias que podemos encontrar en la organización, en la gestión y el diseño. Pueden resultar en afectaciones a la salud, tanto física, psicosocial y mental de los trabajadores. Por ejemplo, un síndrome de estrés, un síndrome de cansancio, un síndrome de agotamiento mental. Por eso, y es fundamental implementar medidas de control y evaluación de los factores de riesgo psicosociales para prevenir estas situaciones y aportar a la productividad de las empresas. La Constitución del Ecuador nos habla justamente que todo trabajador tiene el derecho de gozar de un puesto de trabajo en un ambiente sano y saludable, ¿sí? Que aporte justamente a su crecimiento y desarrollo. Por ende, en el Acuerdo Ministerial 82, que justamente encontramos la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, podemos encontrar que para empresas que tienen más de 10 trabajadores es de carácter obligatorio implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Justamente el programa tiene medidas para sensibilizar acerca de las consecuencias de estos riesgos hacia la salud de sus trabajadores, aportar justamente en un bienestar social. No solamente podemos hablar de crecimiento profesional si no hay un crecimiento personal. Por eso es fundamental que todos los trabajadores puedan participar de manera activa a estas actividades que están contempladas justamente en el programa de prevención de riesgos psicosociales. Recuerden que hasta noviembre se tiene que reportar o registrar la planificación de las actividades y posteriormente en diciembre reportar las evidencias o cumplimientos, indicadores de cumplimiento. Si tenemos que en el año, en el programa de prevención de riesgos psicosociales, justamente planificamos 3 actividades, 2 talleres y una actividad de promoción del deporte y de la salud, eso es justamente lo que vamos a tener que registrar como cumplimientos en diciembre de cada año. Marco legal relacionado a la prevención de riesgos laborales. Empecemos con la Constitución de la República del Ecuador, que establece que todos los trabajadores tenemos derecho a gozar de un ambiente de bienestar y de salud en nuestro puesto de trabajo. Es por eso también que se emitió el Acuerdo Ministerial número 82, que es la normativa que nos habla acerca de la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral para empresas tanto públicas y privadas. En esta normativa podemos encontrar en uno de sus artículos que toda empresa que tiene más de 10 trabajadores tiene que implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales, con actividades encaminadas a sensibilizar acerca de las consecuencias de los riesgos psicosociales y aportar justamente al crecimiento y desarrollo de todos los trabajadores en un ambiente de no discriminación. Importante también que recuerden, desde enero hasta noviembre se tiene que subir en el Sistema Único del Trabajo la planificación de actividades y en diciembre de todos los años hasta el 31 vamos a registrar los indicadores de cumplimiento. Si pusimos que en el mes de enero íbamos a hacer una actividad, un taller que va a promover la buena salud y las consecuencias y sensibilizar acerca de las consecuencias del estrés, ese taller es nuestra evidencia, que justamente tenemos que registrarlo como cumplimiento en el Sistema Único del Trabajo. Los factores de riesgo psicosociales tienen diferentes componentes. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. La organización del trabajo tiene que ver con la estructura del centro del trabajo, el contenido del trabajo, que puede ser demasiado o puede ser poco. También la realización de las tareas, las condiciones del ambiente de trabajo o los turnos rotativos. Supongamos que en el lugar de trabajo no hay una correcta ventilación o hay
poca iluminación o exceso de ruido. Son condiciones adversas que van justamente de la mano con la presentación de consecuencias de riesgos psicosociales. Ahora, aspectos referentes al trabajador, la personalidad del trabajador, formación profesional. Quizás una persona no tiene la formación que se requiere para el puesto que está ejerciendo y eso le causa una preocupación que traducido viene a dar estrés. La capacidad de adaptación del trabajador y otros factores también como los factores económicos, los factores sociales. Cuando los trabajadores tienen problemas de índole económico, les resulta también una preocupación que va de la mano justamente con las consecuencias de los factores psicosociales, porque no podemos dejar nuestros problemas en la casa y acudir sin ellos al puesto de trabajo. Esos problemas están causando también una distracción que podría generar incluso un accidente de trabajo. Estos factores de riesgo psicosociales pueden influir y repercutir en la salud de los trabajadores. Recordemos que la salud comprende la parte física, mental, social y espiritual. No únicamente la ausencia de enfermedades, en el rendimiento laboral también. ¿Sí? Como les decía, un síndrome de presentismo puede bajar la productividad de la empresa y también la satisfacción del trabajo. Si una persona no se siente estable por las condiciones del trabajo, por la manera en cómo se encuentra organizado, la carga y el ritmo del trabajo, su rendimiento laboral y su satisfacción va a decaer. Como consecuencia vamos a tener síntomas de ausentismo y es más, puede generarse inclusive una enfermedad profesional. La Organización Internacional del Trabajo ha declarado ya el estrés como una enfermedad profesional. Y a causa de los riesgos psicosociales podemos encontrar un deterioro de la integridad física en una persona. También respuestas fisiológicas negativas, como el aumento de la presión arterial o una sensación de hiperventilación. Respuestas emocionales, sentirse agotado, sentirse cansado. Respuestas conductuales, ¿sí? Agresividad, cometer errores, actos inseguros. Respuestas conductuales como la falta de atención que podría generar incluso en un accidente de trabajo. Resumen de las consecuencias de los riesgos psicosociales. En el trabajador va a causar un síndrome de presentismo, un síndrome de ansiedad, de irritación, trastornos en el sueño. Para las empresas, ausentismos derivados justamente a las consecuencias de los riesgos psicosociales, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, el síndrome del presentismo, estar y no estar. En el Estado, debido a compensaciones derivadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, indemnizaciones e incluso jubilación anticipada. Consejos para reducir el estrés. Siempre debemos recordar reír y jugar. También es importante descansar las horas adecuadas, entre 7 o 8 horas de descanso durante la noche, comer sanamente al menos 5 veces en el día, hacer deporte, realizar actividades de relajación como la respiración profunda, pausas activas dentro de nuestro puesto de trabajo, llevar una vida equilibrada, exigir horarios y ritmos de trabajo razonables, turnos rotativos en lo posible evitarlos y siempre tener una comunicación muy fluida en el lugar de trabajo. Además de realizar actividades de socialización de prevención de los riesgos psicosociales. Esto puede ser talleres grupales que ayuden también a la comunicación y la integración entre compañeros de las empresas. Programa de prevención de riesgos psicosociales. El Acuerdo Ministerial 082, que justamente me habla acerca de la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, justamente en el artículo 9 menciona que las empresas que tienen más de 10 trabajadores, sean públicas o privadas, deben implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales. Este programa tiene dos objetivos fundamentales. El primero es justamente prevenir acerca de los riesgos psicosociales, ¿sí? Aplicando siempre medidas preventivas a correctivas. El segundo enfoque o el segundo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Se tienen que realizar actividades como por ejemplo la sensibilización de las consecuencias de los riesgos psicosociales,
Habíamos hablado justamente de consecuencias derivadas a los riesgos psicosociales como la depresión, síndrome del quemado, acoso laboral, acoso sexual. Entonces, esto es lo que debemos evitar justamente. Realizar talleres grupales y también actividades deportivas. ¿Cómo va a realizar el Ministerio del Trabajo la veeduría del cumplimiento de este programa? Por medio de las inspecciones de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que presentar justamente evidencias del cumplimiento de estas actividades. Si teníamos programado un taller de sensibilización de riesgos laborales, deberíamos presentar pues, justamente la evidencia que podría ser una fotografía de los participantes o un video o también un registro de asistencia. Lo importante es que tengamos evidencias para demostrar a la autoridad que estamos cumpliendo con la normativa y que justamente estamos encaminados a la prevención de riesgos psicosociales para aumentar el bienestar de la salud de nuestros colaboradores y mejorar también de paso nuestra productividad. Una de las actividades del programa de prevención de riesgos psicosociales es la evaluación de los mismos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, hay diversas metodologías, dentro de las cuales el Ministerio de Trabajo, en colaboración con empresas públicas y privadas, estableció una evaluación de riesgos psicosociales, el cual tiene 58 preguntas y están clasificadas en 8 diferentes ítems. Se tiene que tomar la evaluación a cada uno de los participantes, es decir, cada uno de los trabajadores de la empresa, y lo que se requiere es que no den sus datos personales, porque la idea es evaluar justamente de la manera más fiable y poder justamente tener resultados óptimos y que el trabajador no se sienta que puede haber una repercusión hacia él en caso de que responda de manera sincera y acertada al cuestionario. El cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales cuenta de 58 ítems o preguntas que están clasificados en 8 dimensiones. Por ejemplo, tenemos la dimensión de carga y ritmo de trabajo. Para evaluar justamente esta dimensión se requiere responder cada uno de los casilleros que están justamente clasificados en una escala del 1 al 4, donde 4 representa a que estamos completamente de acuerdo con ese casillero, 3 parcialmente de acuerdo, 2 poco de acuerdo y 1 en desacuerdo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes puedan comprender en la diapositiva cómo están clasificadas las preguntas y justamente puedan verificar cómo van a ir respondiendo. Recuerden que no se necesita el nombre de ustedes para empezar a llenar el cuestionario. Simplemente poner una X en el casillero donde usted considera apropiada la respuesta. Entonces aquí vemos en carga y ritmo de trabajo. La primera pregunta justamente nos dice: considero que son aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden las personas relacionadas a mi trabajo. Si estoy de acuerdo con esa pregunta, voy a marcar en el casillero adecuado al 4. Si estoy parcialmente de acuerdo, en el casillero que marque el 3. Poco de acuerdo, en el casillero del 2. Y en desacuerdo, en el casillero número 1. Finalmente, los resultados de cada una de las preguntas iremos a sumarlas para tabular en una hoja de Excel los resultados que me indicarán si el nivel de riesgo de esta dimensión, carga y ritmo de trabajo, son bajos, medios o altos. Cuando el riesgo es alto, se requieren medidas de control inmediatas para mitigar las consecuencias de estos riesgos psicosociales. Los factores psicosociales representan una nueva generación de riesgos laborales. Son condiciones que se encuentran presentes en diversas situaciones del trabajo, pero que no son físicas, químicas o biológicas. Pero sin embargo repercuten en la salud del trabajador. Es por eso que debemos evitar la generación o la materialización de factores de riesgos como accidentes relacionados con la carga y el ritmo de trabajo, con situaciones que podrían generar distracciones al trabajador por síndromes de presentismo, de ausentismo, del síndrome del quemado, como hablamos justamente del síndrome del burnout. Es importante también que sepamos distribuir adecuadamente nuestra carga y ritmo de trabajo, las tareas que debemos realizar. Siempre es importante llevar una planificación, así como descansar las horas adecuadas y
comer sanamente al menos 5 veces en el día. Les agradezco mucho por haber puesto atención a este video. Nos vemos en el siguiente. De parte de Academia de Expertos, queremos agradecerles y darles la cordial bienvenida a nuestro siguiente video.